cuidado con lo que ves. Es el tema de nuestro devocional de hoy, que también lo puede encontrar en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook o Instagram. Ahora permítame iniciar con la siguiente pregunta. ¿En dónde tienes puesta tu mirada? ¿En dónde? ¿En tus problemas? ¿En tus angustias? ¿En tus necesidades? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? ¿O en tu jefe? ¿O en tu negocio? ¿O en tu empleo? ¿O en tu economía? ¿En dónde tienes puesta tu mirada? En las Sagradas Escrituras hay una historia bien interesante que la encontramos en Mateo capítulo número 14. Y es la historia cuando Pedro decide caminar sobre las aguas. Permítame, se la resumo. Nos relata Mateo 14 que Jesús había alimentado 5,000 personas. Los discípulos estaban allí y habían visto ese milagro de parte de Jesús. Después de eso, dice que Jesús tomó la decisión de volver al otro lado del lago. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos se fueran por delante y que más tarde se iba a reunir con ellos. Los discípulos tomaron la barca y se fueron al otro lado del lago, mientras que Jesús despachó a la gente y se subió a una montaña cercana para pasar un tiempo a solas en oración. Relata Mateo capítulo número 14 que entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando los discípulos estaban en la barca en medio del lago, dice que los vientos soplaban fuertemente. Las olas pegaban de tal manera que maltrataban la parte delantera de la embarcación. Fue un momento difícil para los discípulos, y eso que estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones en medio del mar. Dice que los discípulos estaban asustados, y en medio de esa situación observan que una persona empieza a caminar en medio del lago. Alguien flotando, caminando en medio del mar. Se llenaron de susto los discípulos y creyeron que lo que estaban viendo era un fantasma. Jesús se les acerca y le dice a los discípulos: tranquilos, no tengan miedo. Uno de sus discípulos, Pedro, reconoce la voz de su maestro y enseguida le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dice al discípulo: pues venga. Dice que enseguida Pedro salió de la barca y empezó a caminar también sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero en medio de la situación, Pedro cometió un error fatal. Apartó los ojos de Jesús, dejó de ver a Jesús y empezó a ver la situación que estaba a su alrededor. Empezó a ver las olas, a ver el viento cómo golpeaba sobre la barca. Se asustó y comenzó a hundirse y le pidió ayuda a Jesús. En ese momento Jesús lo toma de la mano, lo saca fuera del agua y le dice lo siguiente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Permítame decirle lo siguiente: este es uno de nuestros grandes problemas. Nos pasamos demasiado tiempo mirando las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, o fijamos nuestra esperanza en las personas o en cosas equivocadas, y olvidamos enfocar la mirada en lo verdaderamente importante, que es Jesús. Hebreos en el capítulo 12, verso 12 dice que debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mientras Pedro hizo esto, pudo caminar sobre el agua. Ahora permítame hablarle de lo siguiente. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero cuando hablamos de poca fe, no estamos hablando que Pedro no haya tenido fe. Pedro tuvo fe, y esa fe fue la que lo llevó a que se bajara de la barca, empezara a caminar sobre el mar mirando a Jesús. Fue la fe lo que lo hizo salir de la barca. Fue la fe lo que lo hizo caminar durante un tiempo. Así que no era que a Pedro le faltara fe en cuanto a cantidad. Lo que a Pedro le faltaba era fe en durabilidad. Tuvo fe, pero le duró poco. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Vienen situaciones difíciles y le creemos a Dios. Nos aferramos de sus promesas y estamos durante un tiempo mirando a Jesús, creyéndole a Él. Nos sostenemos a pesar de la dificultad, y es esa fe en Dios la que nos sostiene durante un tiempo, pero no nos dura.
llega un momento donde quitamos la mirada de Jesús y miramos el problema. Y el mirar esos problemas nos aterran tanto que nos hundimos. Todo porque apartamos la mirada de Jesús, porque dejamos de confiar. Tuvimos fe para lanzarnos, pero nos faltó fe para sostenernos. Si esto es lo que nos está pasando, le invito para que volvamos a poner nuestra mirada en Jesús. Hoy pidámosle a Dios en oración que nuestra fe sea constante. Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque tu gran amor nos sostiene. Porque al igual que con Pedro, cuando nos sentimos desmayar, cuando sentimos que nos hundimos en medio del problema, tú tienes tu mano lista para levantarnos. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a sostenernos en la fe, que no desmayemos, Dios, que estemos enfocados en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Sabemos que tú eres más grande que cualquier problema. Señor, bendice a cada oyente que escucha y comparte este devocional. Bendice a cada persona que ora con nosotros. Pedimos que tú los bendigas a ellos, a sus familias, y nos unimos, Señor, en una oración, elevando ante ti cada una de sus necesidades. Abrimos nuestro corazón y te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Levántate. Este libro te enseñará a conocer a Dios de 40 maneras distintas. Rodrigo Riaño del Castillo compartirá un mensaje que te levantará y te restaurará para empezar de nuevo, incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Te esperamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Pabellón 6, Stand 340A en Corferias.